de este mensaje es: hágase mi voluntad, Señor, y no la tuya. ¿Llama a su atención este título? Lamentablemente es lo que viven muchos hijos de Dios en su vida diaria como resultado de una falta de sujeción a la persona y a la obra del Espíritu Santo, que les lleva a exacerbar su temperamento, mostrándose soberbios, engreídos, orgullosos, sabios en su propia opinión, inclusive justicieros, vengativos, iracundos, temerarios, e inclusive al punto de pretender o intentar decirle a Dios lo que debe de hacer en su vida y en la de los demás. Este fue el caso de Jonás, el profeta de la Biblia. El hecho de verle actuar inmediatamente, sin pensar, según lo leemos en Jonás capítulo 1, versículo 3, habla de su temperamento. Jonás 1:3 dice: se levantó para huir. Es decir, cuando recibe la orden de Dios para ir a Nínive a predicarles que se arrepientan, sencillamente la Biblia dice que se levantó para huir. El texto bíblico no sugiere que pensó, que meditó, que trató de negociar con Dios, etc. Pero si vemos Jonás capítulo 4, versículo 1, ya está expresando allí que está apesadumbrado en extremo, dice la Sagrada Escritura, y enojado. Y si seguimos versículos adelante y llegamos a Jonás capítulo 4, versículo 3, dice este versículo de la Biblia que Jonás ya le está pidiendo a Dios que lo mate. ¿Escuchó usted bien? Ya le está Jonás pidiendo a Dios que le quite la vida. Pero para peor, insiste con la misma idea en Jonás capítulo 4, versículo 8. Estas expresiones recogidas en el libro de Jonás muestran un Jonás excesivamente egocéntrico, excesivamente iracundo, pretendiendo controlar la persona y la voluntad de Dios. Es excesivo. La pregunta obligada es: ¿pero por qué Jonás se puso así? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a mostrar este perfil de conducta terriblemente desordenado? Bueno, en el libro de Jonás capítulo 4, versículo 2, se nos da una respuesta más que clara. Pongan atención en ese versículo. Este versículo da a saber que Jonás conocía a Dios. Conocía la persona de Dios, conocía cómo era Dios. Jonás 4:2 dice que Jonás sabía que Dios era perdonador. Y Jonás no quería
que Dios fuera perdonador. Jonás no quería que Dios fuera clemente, no quería que fuera piadoso, no quería que fuera tardo para la ira, no quería que fuera grande en misericordia. Jonás no quería que Dios ejerciera esas actitudes para con el pueblo de Nínive. En su nada humilde opinión, Jonás no quería que Dios detuviera el castigo a Nínive. Ahora, es verdad, mis amados hermanos, que los ninivitas eran los piratas, eran los terroristas de aquellos días. Asaltaban a mansalva, eran despiadados, absolutamente. Realmente podrían despertar en muchas personas un espíritu vengativo. Pero en este caso, Jonás ha recibido una orden de Dios de ir a predicar un mensaje de advertencia. La voluntad de Dios era que Jonás fuera a cumplir con su cometido de predicar un mensaje de advertencia. Pero también la voluntad de Dios era que los ninivitas, atendiendo al mensaje de su siervo Jonás, se arrepintieran y corrigieran su actitud. Pero Jonás no quería que eso ocurriera. Así que como Jonás no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, decidió en principio huir. Pero como usted y yo hemos leído en las Sagradas Escrituras, fue regresado de la oreja y ahora Jonás sigue molesto porque Dios no está haciendo lo que él desea. Seguramente Jonás estaba pensando que tal vez Dios diría: hombre, tienes razón, estos son unos despiadados, unos desalmados, gente sumamente malvada que no merecen una oportunidad para arrepentirse. Así que sabes que, Jonás, voy a hacer tu voluntad. Cero mensaje de advertencia y voy a derramar todo mi juicio sobre ellos. Jonás está molesto porque Dios no ha hecho lo que Jonás ha pensado, sentido, manifestado. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? ¿Me habrá pasado a mí? Que hemos pretendido, con el uso de nuestros temperamentos, con el uso de nuestro carácter, darle a Dios instrucciones de cómo ha de actuar en nuestra vida y en la vida de los demás. Me encanta ir a Jonás capítulo 4 versos 6 al 10, porque este trozo de la palabra de Dios tan pequeño muestra cómo ese Dios amoroso que ama a los ninivitas porque son su creación, y que ama a Jonás porque lo salvó de morir ahogado en alta mar. Ese Dios crea una calabacera que le sirva de sombra a Jonás, para que Jonás reaprenda o aprenda a amar algo o a alguien, y entonces
sienta un poco de compasión por aquel pueblo que está totalmente perdido. Pero cuando Dios permite que un gusano pique la calabacera y ésta muera y Jonás ya no tenga sombra, dice ahí Jonás capítulo 4, versículos 6 al 10, que Jonás continúa en un estado de insolencia. Nuestro Señor Jesucristo vivió algo parecido con sus discípulos, con dos de ellos, con Santiago y con Juan. Si leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 54, dice ahí que cuando los moradores de un pueblo no recibieron a Jesús, esos dos discípulos, Santiago y Juan, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y bueno, si seguimos leyendo ahí en Lucas capítulo 9, luego el versículo 55 y etcétera, nos daremos cuenta que Jesús les dijo: no, por supuesto que no deseo que hagan eso. Yo no vine a este mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Eso que ustedes están sugiriendo no es mi voluntad. Pero cuando vamos al Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 17, podemos entender por qué Juan y su hermano Santiago impronto, de inmediato, sugirieron esa solución. Dice ahí Marcos capítulo 3, verso 17, que Jesucristo los llamó Boanerges, que traducido quiere decir hijos del trueno. Es decir, estaban haciendo un muy mal uso de su temperamento y de su carácter para pretender redirigir la voluntad de Dios hacia lo que ellos estaban pensando o estaban sintiendo. ¿Te das cuenta, amado hermano, amada hermana en Cristo, que la falta de sujeción al Espíritu Santo te puede llevar a desobedecer la voluntad de Dios para tu vida, siendo irreverentes e insolentes? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está el uso de nuestro carácter? ¿Cómo está el uso de nuestros temperamentos en cuanto a nuestros grados de obediencia para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Si es nuestro caso, si estamos pretendiendo cambiar la voluntad de Dios para que Él haga la nuestra, necesitamos arrepentirnos, pedir a Dios que nos perdone y decirle: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis amados, vivir fuera de la voluntad de Dios siempre será frustrante. La historia de Jonás termina en pocos versículos más adelante, en el capítulo 4, con un hombre frustrado, porque Dios lo usó poderosamente y el mensaje de arrepentimiento que fue a predicar fue exitoso. Date cuenta, Jonás fue exitoso. Dios lo usó para tocar la mente y el corazón de los ninivitas y para arrepentirse de su maldad. Pero Jonás está tan centrado en su egocentrismo y en su soberbia que no lo puede apreciar. Y el libro termina
en un estado de frustración. Amados, no vivamos en frustración. Amados, no pretendamos conducir a Dios para que haga nuestra voluntad y no la suya. Amados, doblemos nuestra rodilla, doblemos nuestra cerviz y digámosle a nuestro Padre Celestial: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos. En esta hora, nuestro buen Padre Celestial, pedimos perdón por todos aquellos momentos en los que nuestro carácter, nuestros temperamentos, nuestra manera de pensar, influidos por el maligno, nos han llevado a pretender obligarte y hasta a reclamarte que hagas lo que nosotros queremos, decimos, pensamos, sentimos o pedimos. Perdónanos, Padre, por favor. Perdona esa flaqueza de nuestra humanidad y danos otra oportunidad para sujetarnos al señorío de tu amado Hijo Jesucristo, de manera que el fruto del Espíritu Santo florezca en nosotros y tengamos gozo, paz, paciencia, templanza, dominio propio. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Mis amados, fuerte abrazo y que no se haga nuestra voluntad. Nunca, pero siempre la de nuestro Padre Celestial. Amén.